Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast llamado ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? La verdad nos tomó mucho pensar un nombre, pero bueno, creo que está padre. Está padre porque vamos a hablar de cosas misteriosas. Vamos a hablar de demonios también, ¿no? Tal vez. Sí, vamos a hablar de demonios. Cosas escabrosas, teorías, conspiraciones, todas estas cosas. Me gustaría iniciar diciéndole que vamos a decir el tema. El tema lo escogimos y lo estudiamos un poquito en las partes principales. Y bueno, el tema es la Atlántida o Atlantis. ¿Cuál es la diferencia entre Atlantis y Atlántida? Según yo, la Atlántida es el nombre del lugar del que vamos a hablar y Atlantis creo que es la película de Disney, ¿no? O de, no sé, de qué línea de televisora sea, no lo sé. A ver, lo estaba buscando. Dice que, bueno, los dos términos se refieren a la misma isla. O ¿Ah, sea, sí? sí, ¿No? aquí dice. No lo Eh, sabía. Atlántida es el mismo nombre que en español, pero dice que Atlantis es en griego o en latín. Ok. Pero yo siempre relaciono más a Atlantis con la película. La neta, Muy buena película, la verdad. a mí, Es de 10. sí, es que a mí me parecía que era de esas películas que te daba flojera, güey. Por la animación, por los personajes, Sí, pero la fíjate veías. que a mí me gusta esa animación, me gusta más que la actual. Sí. Que la actual es muy computarizada y digo, no que esa no haya sido computarizada, no lo sé, pero como que el dibujito en 2D me gusta mucho a mí. Sí, bueno, sí, tiene su qué también. Pero hablo de los personajes como se veían medios raritos. Pero no sé, la bella sí era es muy buena, la verdad. Pero bueno, la diferencia entonces entre Atlantis y Atlántida es que una se utiliza más en español y la otra es como en griego. Pero bueno, estuve analizando algunos videos y todos hablan sobre que todo empezó por un filósofo. Y la verdad es que yo más o menos tengo ese tema, pero yo sé que tú sí lo estudiaste bien. Pues más o menos, más o menos. Ahí le eché una leidita, pero tal vez voy a ser clara, tratar de ser clara. Sí, el filósofo Platón, que escribió unos textos por ahí, que se conoce como la única persona, o bueno, la primera persona que habló de Atlantis, bueno, de la Atlántida. Ujú. Se supone que, bueno, creo que no había ninguna persona que estuviera viva, había hablado o había escuchado a, ¿cómo se llama? ¿El filósofo? Platón. Ándale. O sea, Aristóteles. bueno, si Platón, o sea, nadie había escuchado a Platón, sino que todo lo que escribió Platón estuvo guardado por muchos años y luego lo redescubrieron. Era como que, no era como que, aquí está lo que dijo tal filósofo, sino descubrieron que existía el filósofo, según yo, o sea, la neta no sé de lo que está hablando, según yo existía el filósofo, pero nadie supo nada de él hasta muchos años después que encontraron todo lo que él había escrito. Sí, 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 bueno, del filósofo sí sabían de él. Lo que no, bueno, lo que yo entendí es que no tenían ni idea de la Atlántida. O sea, como que sí lo leyeron algunas personas, sus escritos, pero como que se les olvidó, ¿sabes? Que les algo dices, bueno, estuvo ahí escondido mucho tiempo hasta que ya después, por ahí, hace unos años, no sé en qué tiempo El año pasado. exactamente, el año pasado. Hace 5 años, no, hace un tiempo que redescubrieron, como dices, y como que les interesó más, ¿no? Así como de que, ¿cómo que sí, cómo existe un lugar llamado la Atlántida que tiene tanta tecnología, que tiene tantas maravillas y ¿dónde está? ¿No? Como que Sí. les entró esa duda. Que adelantando, o sea, vamos bueno, este es un canal que sí investigamos un poquito, pero la neta estamos dispuestos a hablarlo de manera coloquial, de manera lo más interesante y fácil que se puede entender. Entonces, pues sí, ahí por si les gustaría investigar un poquito más a fondo, pueden hacerlo también, ¿no? ¿Qué vamos a echar? Desastres. Sí, sobre todo yo. Espero que no. Pero bueno, el punto para empezar es que siempre a mí, bueno, yo que estaba investigando el tema, siempre empieza con el tema del filósofo, que Claro. porque es lo más importante, o sea, de ahí es donde partimos y de donde nació la leyenda o el mito o la historia.
Pero a mí se me hacía como súper aburrido, pero bueno, súper, como lo acaba de explicar Diana, el punto es que, ¿cómo se llama? Platón. Ok, Platón es, Acuérdate del Platón. sí, cierto, un Platón. Platón escribió lo que tiene que ver con de dónde o cómo eran, o sea que eran muy avanzados, que, o sea, básicamente describió la ciudad y al final, o sea, no se sabe lo que las personas, es lo que muchas personas están ahí batallando con saber porque no se sabe si es una interpretación filosófica o si sí estaba hablando de una ciudad que sí existía. Y entonces, y sobre todo porque no se sabe, es porque Platón lo estaba escribiendo y ya cuando iba a empezar a contar lo bueno, ahí ya no hay nada, o sea, ya no hay registros de lo que estuviera, de nada, o sea, básicamente ya no siguió la historia, dijo, es como si estuvieras leyendo una novela y ya que está por terminar, ahí la puerta ya no hay final. Entonces por eso las personas no saben si es real, si Platón se refiere a eso como real o como, pues sí, una historia X que se había inventado para ejemplificar algo. Sí, no, pues esa es la incógnita, ¿no? Como, ¿sí será real, no será real? ¿Está hablando de un lugar, que existe actualmente o es un lugar ficticio? ¿Es un lugar simplemente de la cabeza de Platón? Porque, bueno, los filósofos estaban medios Y tocaditos, ¿no? sí. Adelantando, yo quisiera decir que, bueno, muchos no creen, pero yo quisiera decir que ya la encontraron, o sea, la Atlántida ya saben dónde está. Bueno, eso dicen, eso dicen. Eso digo, Yo no a sé, fuerzas. yo no sé, yo no sé si sea totalmente cierto. O sea, tal vez existen ciertas evidencias que dicen que por ahí, ¿por dónde? ¿Por Italia? Ujú, sí, más o No menos. recuerdo bien. Em, que es, bueno, no sé si sea Italia o Grecia o qué, pero ay, no voy a ver más meses. Y yo lo voy a dejar. Pero bueno, a ver, empecemos por el principio, ¿va? El punto es que Platón había hablado sobre la Atlántida y ¿sabes más o menos qué decía? A ver si ahorita lo puedes buscar para leerlo, aunque sea un poquito. Y... Sí, sí, ¿Sí? bueno, según esto, él escribió en dos textos que les dice diálogos. Uno de ellos se llamaba Timeo y otro Citrias. Entonces, este, voy a buscar rápido. Voy a buscar rápido aquí. Timeo y Citres, la verdad es que esos nombres se me hacen muy... De que dan igual. No sé, dan igual. Bueno, antes de leer, quisiera solamente comentar que en estos diálogos es muy interesante porque, según esto, Platón menciona que hubo una persona que les cuenta a Timeo y a Citrias acerca de un lugar que es la Atlántida, pero como se supone que nadie sabe de ella porque nada más un egipcio les contó. A ver, vaya, ya me hice bolas. Un egipcio le chismeó a una persona, a su sobrino o algo así, que existía una ciudad súper avanzada, con muchas cosas, mucha tecnología, con una, ¿cómo se dice? Cuando son militares, ¿Guerra? no, un ejército como bien acá, bien fregón, y, y sí, o sea, este vato les dice, y entonces ahí es cuando Platón empieza a contar acerca de esto, entonces, sí, algo así. Pero bueno, el punto es que imagínense, ahora ya hablamos de cómo surgió la Atlántida, pero ahora vamos a poner imagen en la cabeza de cómo era y qué es lo que tenían, por qué decían que era tan avanzada. Yo siempre me la imaginé y de hecho yo creo que la película de Disney hace un muy mal trabajo porque no lo representa, hasta donde yo recuerdo, como dicen que es o como está escrito que era. Am, Se supone que la Antártida tenía muchos avances, tenía mucha tecnología y si recordamos, creo que hace mucho tiempo, o sea, no existían las cañerías y creo que la Atlántida estaba muy avanzado en eso, o sea, tenían eh, Sistemas de... sistemas de drenaje, tenían tecnología a tal punto que, según yo, eran muy ricos, muy inteligentes y al quien adoraban o quien se supone que los protegía era Poseidón. Se supone que tenía muchas estatuas de Poseidón y que Poseidón, sí, básicamente los protegía
Y ya, la verdad, creo que, no sé, ¿qué recuerdas? ¿Cómo recuerdas más tú la ciudad o cómo te la imaginas? ¿También no que está hecha en círculo o algo así? Sí, dice que está hecho como de anillos, perdón, circundantes, algo así. Entonces menciona que son como círculos, es como una isla con círculos, no sé, algo así lo describe Platón. Es como una montaña, o sea, un círculo chiquito, grande, otro círculo chiquito más grande, o sea, otro, o sea, como un pastel en círculos, ¿no? Creo que sí, algo así entendí. Sí, porque se supone que si estabas en el centro podías ver, o sea, si estabas en el mero centro hasta arriba, podías ver toda la isla. ¿A poco? Eso, Se supone. fíjate que eso no lo investigué. No, o sea, no lo leí. Sí, se supone. Bueno, eso es lo que por ahí me enteré. Porque chismea. Según esto, también menciona que está por el Atlántico. Muchos dicen que es por el Atlántico. Pero lo que sí menciona Platón es que estaba frente a las columnas de Hércules. Muchos creen que el lugar adecuado para o sea, el lugar designado para la Atlántida, mencionan algo de Gibraltar, no recuerdo, la península de Gibraltar o algo así. Sí. También mencionan que se hundió como unos 9000 años antes de Platón, imagínate. Ah, sí. O sea, ya, o sea, es una civilización súper, súper antigua. Y no sé, como piensa en lo que tenemos ahorita, ¿no? O sea, tenemos que tecnologías, teléfonos, tenemos internet, una Redes cosa invisible. satélites. Sí, o sea, tenemos un buen de tecnología. Y a lo mejor para Platón en esa época era como, o sea, describir esa tecnología, pues no sé, como que imaginarla para mí es un poquito complicado, porque ¿qué tal y si era una tecnología súper avanzada, incluso más avanzada que la de ahorita? O sea, te pone a pensar, ¿por qué ya no existe esa tecnología? ¿Por qué fue derrumbada? ¿Por qué fue escondida? ¿Por qué fue derrotada? No sé. Sí. O sea, abre esa incógnita. ¿Por qué? El porqué de las cosas, vaya, del Atlán. Sí, yo había escuchado, o sea, por ejemplo, muchos se imaginan la Atlántida como tal vez hasta más avanzados de lo que estamos ahorita, pero según más o menos lo que yo vi o lo que me imagino también es que la Atlántida sí estaba muy avanzada, tal vez como un poquito menos yo creo que nuestro punto. ¿Tú crees? Un poquito menos. O sea, no con tanta tecnología. Más o menos yo me los imagino como ahí en los 60s, 50s. Incluso ya había mucha tecnología. Aún así es mucha tecnología. Sí, mucha tecnología. Porque en esa época, o sea, se supone que la Atlántida fue antes de Grecia y todo lo que, o sea, antes de la primera civilización que ahorita está registrada, que se supone que conocemos. Entonces, muchos y teorizan qué hubiera pasado si la Atlántida hubiera sido lo que hoy en día es para nosotros Grecia. O sea, porque de hecho eso lo escuché en otro podcast que hablaban de nosotros pensamos en una de las primeras civilizaciones del mundo y pensamos en Grecia, porque ya tenían comunicación, o sea, porque ya también tenían sus sistemas políticos, ¿no? Sí, ya tenían muy bien armado todo. Pero, ¿qué hubiera pasado si Atlántida, hubiera sido nuestra Grecia actual? O sea, ¿qué tanto progreso encima de lo que llevamos tendríamos ahorita? Si ya tenían eso en esa época, imagínate lo avanzados que estaríamos ahorita. Tío, ¿por qué no estamos tan avanzados? Bueno, se supone que la historia dice que creo que Poseidón se enojó. Hay varias versiones, pero una de ellas es esa. Bueno, yo voy a contar mi versión, es mi favorita, la verdad. Poseidón, me acuerdo mucho de Poseidón por Fortnite. Es un monito bien chistoso, claro. Me cae muy bien. Pero me acuerdo mucho de él y me lo imagino, yo lo imagino. Se supone que Poseidón había castigado a las personas de la Atlántida porque ya eran demasiado orgullosos. Que de hecho creo que los evangelios, en las escrituras, muchas veces pasa de que cuando la civilización va muy bien, se empiezan a jactar de ellos, empiezan a crecer, son más ricos y se olvidan mucho de Dios. Y creo que en esta historia también pasó mucho de que ellos ya llegaban a tal punto en la tecnología y en las cosas que habían logrado y en lo que eran y en las riquezas que tenían. De hecho creo que hasta eran presumidos, se supone,
Que se hacen arrogantes, ¿no? Ajá, se hacen arrogantes. Y Poseidón los castigó haciendo que un volcán estallara. Y eso fue lo que hizo. Incluso yo me atrevería a decir que si llegara a ser verdad, yo estoy de acuerdo y 100% de acuerdo que lo único que podría hacer desaparecer una ciudad tan grande y tan tecnológica es un desastre natural. Imagínate ahorita, con la tecnología que tenemos, si llega un ciclón o un terremoto, no tenemos para dónde movernos. Y yo siento que esa ciudad sí valió queso por eso. ¿Sabes? Y por eso mencionan tu teoría. O sea, bueno, no es tu teoría, pero La voy a llamar la mi favorita. tu favorita. Mi postura. Tu postura. Que por eso creen que el lugar destinado para la Atlántida es este lugar, ¿cómo se llama? Santorini. Santorini, ajá. Porque creo que por ahí hay un volcán. Sí. Busca la versión, si me estoy equivocando, no sé. Pero según yo es Santorini, que se cree que es la Atlántida. Pero fíjate que hay otras teorías, un poquito más descabelladas. Esta todavía es como más creíble, ¿no? Sí. Pero hay unas más descabelladas que mencionan que posiblemente la Atlántida ni se hundió, ni se quemó, sino que los alienígenas se la llevaron tal cual, que se la llevaron. Okay. Un poquito más descabellada, pero hay quienes dicen que por eso es que nadie la puede encontrar. O sea, que por eso es que nadie sabe ni dónde estaba y que a lo mejor hay por ahí unos vestigios, pero no hay absolutamente ninguna prueba arqueológica que te diga es aquí, ¿sabes? Entonces, de ahí viene la teoría de que vinieron unos alienígenas que se la llevaron completita. Sí. No sé si pensar que los alienígenas vinieron a robarse parte de la Tierra. Claro, eso no es mi favorita. Ok. Bueno, incluso yo de pequeño pensaba siempre que la Atlántida era una ciudad pero adentro del agua. ¿Has visto? No sé si te acuerdas de la primera película de Star Wars, cuando, Obi-Wan y Qui-Gon están ahí, a lo mejor los que no lo conocemos, así que onda. Bueno, en Star Wars 1, los Jedi se encuentran a una criatura bien rara que es un Gungan. No recuerdo. Pues Jar Jar. Me falta. El que habla chistoso. El que habla chistoso. Y se supone que se meten a un agua que es donde está el pueblo de los Gungan. Y es o sea, yo me imaginaba así la Atlántida, que es como te metes al mar, a lo mejor muy profundo, y hay civilización ahí viviendo. Incluso yo me imaginaba que la Atlántida eran personas o... ¿Como sirenas? Ajá, como sirenas ahí viviendo y que por es eso... como la película, ¿no? O sea, la película se supone que la Atlántida está bajo el mar. ¿Te acuerdas? Sí. Pero están bajo el mar, literalmente. Sí. Y una de las cosas que siempre me imaginaba es, yo creo, o pensaba, sí tiene que existir sí o sí, o sea, ¿cómo es posible que existan tantas, o sea, desde pequeño, ¿no? Tantas ciudades en la Tierra, pero adentro no haya nada? Como, o sea, dentro del mar no haya tanta vida. Obviamente sabemos que sí hay vida, y siempre he pensado que existe algo que no nos hemos enterado y nunca nos vamos a enterar. Es que, ¿cómo dicen por ahí? No conocemos ni el qué porcentaje de la Tierra. Bueno, o sea... Conocemos no sé, menos del mar que de la Tierra. como del 15%, creo. No recuerdo eso de los porcentajes. Pero bueno, el caso es que ahorita investigando, resulta que la Atlántida es más o menos es una isla en medio del mar, que se supone que por eso estaba protegida por Poseidón. Era más o menos, de hecho muchos la dirían que es similar al lago de Texcoco, o perdón, Tenochtitlán. ¿La Atlántida? Ajá, porque... Hay teorías también. Sí, a ver. Bueno, no indagué mucho en esas teorías, pero sí de que a lo mejor esas civilizaciones tuvieron contacto con civilizaciones americanas. Dicen. ¿Americanas? No sé. Ajá. Ah, ok. Pero está muy descabellado también, ¿no? O sea, estábamos como que muy lejos. Pues es que, no sé, yo creo que incluso por tiempos, justamente vi en el mismo podcast que tal vez por el tiempo no coincide tanto como la Atlántida y Tenochtitlán, la Eva Tenochtitlán. No, o sea, pero puede que hubo más personas, o sea, puede que hubieran, más civilizaciones antes de la que conocemos, ¿no? O sea, antes de la Gran Tenochtitlán. Sí. Estoy segura de que había personas viviendo aquí y a lo mejor tuvieron contacto, quién sabe. Quién sabe, pero bueno, el caso es que los atlantes se supone que eran muy inteligentes y fueron destruidos por egoísmo.
Pues sí, porque se sentían mucho. Y las personas que ahorita están buscando la Atlántida, justamente se supone que ya saben dónde es, porque se supone que es una, yo digo mucho se supone. Hubo una expedición por History, o sea, History la pagó. Encontraron el lugar por las, o sea, compararon lo que estaba escrito con lo que estaba, o sea, lo que estaba en el lugar, que es como dice Santorini. En Santorini encontraron que pues hay vestigios de un volcán adentro del mar y se teoriza que ahí es donde estaba la Atlántida, o sea, se teoriza nada más. Se supone, y a mí me gusta pensar que ya la encontraron porque ¿cómo es posible que siendo una ciudad tan grande, siendo una ciudad tan tecnológica, incluso se encuentre donde se encuentre, cómo es posible que no hemos encontrado o no se había encontrado nada? Es que ahí está la incógnita. Ahí está la incógnita. Es que si sí existió, ¿por qué no lo hemos encontrado totalmente? O sea, ¿por qué no hemos visto vestigios totalmente? No sé, estructuras, algo que nos diga tal cual esta es la Atlántida, ¿sabes? O sea, hay vestigios, hay teorías que se dicen, pero tal cual, ¿qué es lo que nos falta por descubrir? O sea, ¿dónde están esos restos? Si están abajo del mar, ¿dónde están esos restos? Ajá, O, sí. o si sí están, ¿qué podremos descubrir? Es que el problema es que el mar es tan profundo y es tan difícil acceder a él. De hecho, por eso me da tanto miedo, porque es tan relativamente ahora sencillo ir al espacio, mandar algo al espacio. Ay, pero el mar, uy. Pero sí, el mar me da mucho miedo, yo tengo alasofobia. Pero es muy difícil acceder a él. De hecho, estaba viendo que el mar posiblemente es el cementerio más grande de cuerpos, conocí, de personas y de animales. No sé, me da escalofríos pensar en eso. Es que uno va bien a gusto a la playa, ¿eh? Sí, Y tú pues, dices que es un cementerio, pues no. bueno, Porque no, bueno, es que yo, por ejemplo, yo por eso no voy a gusto a la playa. O sea, yo sí es de que, que ya el agua ya me lleva para aquí, ya me voy a regresar porque le tengo mucho, mucho respeto al mar. Pero sí se supone, imagínate cuántas muertes, cuántos naufragios, cuántos accidentes a mar abierto, a las orillas del mar. ¿Cuántas muertes no ha visto el mar? desde el principio de los tiempos. Sí. Sí, 100%. Entonces yo creo que el mar ahí esconde muchas cosas y que definitivamente hay cosas que no hemos encontrado. Y de hecho aquí yo tenía imágenes, Se las vamos a mostrar ahí, todas las imágenes. mucho trabajo con eso. Alguno que otro dato por ahí que mencionamos mal, a lo mejor también ahí va a aparecer. A lo mejor parece que no tiene forma lo que estamos diciendo, pero bueno, ya dijimos de dónde salió, ya dijimos lo que les pasó, quiénes vivían ahí, lo que tenían, cómo se destruyó y más o menos dónde está, porque no se ha encontrado. Ahí, hasta ahí es lo que llevamos. Pero yo tengo aquí en la compu una búsqueda que es de la Atlántida japonesa. No sé si has escuchado hablar de ella. No, Bueno, no es como tal. la Atlántida japonesa. Sí, sí. ¿Tal cual? Así, sí, exactamente. O sea, como una Atlántida en Japón. Sí, está muy bien. Pues se supone, o sea, no tiene nada que ver con la Atlántida que nosotros estamos hablando. En realidad es más un nombre coloquial. Se supone que un buzo estaba en el mar y de repente vio unas formaciones muy curiosas, incluso son como piedras que tienen, parece que es una forma no natural, o sea, están muy perfectas, son ángulos casi perfectos. Como una construcción. Ajá, una construcción, pero ya está muy abajo del mar. O sea, y no solamente es una, podrías decir, a lo mejor es una piedra que la naturaleza formó así, pero se nota que hubo mano inteligente ahí. ¿Tienes por ahí los triples? A ver, aquí tengo algunas imágenes, por ejemplo, una de estas que sé que son reales es esta. O sea, ¿tú te imaginas que haya habido una ¿Qué es? formación así, natural? Les voy a describir lo que estoy viendo. Bueno, igual les vamos a poner la imagen ahí. Pero si lo están escuchando, pues para que puedan más y menos imaginar. Es como, son escalones Escalones más o menos como de la altura de en el mar. unos 4 o 5 metros. Profundidad del mar. O sea, ok, sí. Sí, pues prácticamente son unos escalones. Ajá. Y
Incluso, bueno, yo creo que me imagino que hay más fotos. Ahorita ustedes van a seguirlas viendo. No sé, ¿les parece que eso es una formación natural? No, es que se ve muy grande. Sí, está gigante. O sea, tiene como ángulos muy perfectos, ¿no? O sea, como muy rectos. Digo, o sea, la naturaleza, pues, es impresionante. Tú ves cosas magníficas. Pero, pues, viéndolo, eso, por ejemplo, no sé si sea real. ¿Quién sabe? Ok. Bueno, es como una pirámide, se los vamos a mostrar igual. Pero por ejemplo, esos escalones no se me hacen muy naturales. Y según la foto, o sea, ahí se puede ver la superficie desde un ángulo de abajo. Yo creo que eso sí estaba arriba. Bueno, no tengo bien investigado sobre la Atlántida japonesa, pero creo que eso sí estaba en la superficie y luego se hundió. Porque imagínate, o sea, si ahorita nos estamos hundiendo, si solamente... Aquí en la Ciudad de México, ¿no? Ah, también, sí. Ay, lo que me imagínate. Pues sí, yo sí sé... La próxima Atlántida. Ay, no. Sí. La verdad es que sí creo que hay muchas ¿Qué demonios? civilizaciones que se murieron. ¿Qué demonios? Que sí, pues civilizaciones que valieron queso por el mar. Oye, ¿sabes? Todo esto me hace pensar en Game of Thrones. En Game of Thrones. En Game of Thrones. En el Game of Thrones. No, pues, tú no la viste, ¿verdad? No, no la he visto. Bueno, yo pues la veía así como que en ratos libres. Había capítulos que no prestaban mucha atención, pero los últimos sí. Y pues prácticamente son civilizaciones en Game of Thrones que te lo pintan como si fueran reales, ¿sabes? Pero son civilizaciones que no se hablan en ninguna parte de la historia, es como muy ficticio. Pero cuando escucho hablar de la Atlántida, de civilizaciones perdidas, cosas así, me hace pensar mucho en esa serie porque pues prácticamente son civilizaciones muy avanzadas en... Continuará.